Escuchar la voz de Dios en decisiones de negocio. Es un tema complicado, es un tema que yo sé que a algunos emprendedores o dueños de negocio les da un poco de urticaria, o cristianos o personas que son bastante religiosas van a decir que tiene que ver Dios con el negocio o que tiene que ver el negocio con Dios. Pero si te dijera que muchas de tus malas decisiones que tomas en el negocio no han sido por falta de conocimiento, sino por no escuchar la voz de Dios. Te voy a contar una historia rapidito. Y yo sé que este tema te va a encantar, no te vayas, estás súper poderoso, te va a ayudar porque tenemos mucho algunas dudas de decir, ¿y Dios me escucha? ¿Y será que yo escucho la voz de Dios? ¿Cuál será la voz de Dios? ¿Quiénes serás cuando en realidad en todo el día pasamos escuchando la voz de Dios? Ya sea de alguien cercano, ya sea de una persona, ya sea tu mamá, tu papá, ya sea tu hermano, un conocido, un compañero de trabajo. Hay veces hasta nuestro mismo consciente, porque hay veces decimos, mi conciencia me dijo, esa no es tu conciencia, ese es Dios. Por eso el día de hoy te voy a enseñar cómo escuchar a Dios, no solo en la parte del negocio, sino en la parte también de tu vida. Y como dije anteriormente, esto a lo mejor va a incomodar a muchos emprendedores, pero hoy quiero hablarte de algo de pocos empresarios dicen, pero que definen todos, que al final todo tiene que ver con un tema de negocio y de la voz de Dios. ¿Cómo escuchar la voz de Dios cuando tienes que tomar una decisión importante? Les voy a contar una historia. Antes de estar acá en estas instalaciones nosotros fuimos a ver varios lugares y un lugar que a mi esposa en particular le gustó bastante, que no era este. Y me dijo, este lugar me gusta porque tiene esto, tiene un espacio, tiene una oficina. Andamos buscando que, en mi caso, tuviera una oficina para mí solo y poder pues ahí tener un espacio, ¿verdad?, íntimo nosotros y poder tomar decisiones en ese aspecto. Pero algo me decía a mí que no me gustaba. Y yo no se lo quería decir a ella porque al final ella estaba muy emocionada del lugar. Pero a mí hay algo que me decía no me gusta. La cosa es que hicieron el contrato y yo nunca dije nada, me quedé callado. Hasta que firmamos y dimos el primer adelanto, hasta ese momento yo le dije a ella, ¿sabes qué? Creo que este no es el lugar. Por esto y esto y esto y esto. Entonces creo que yo le abrí los ojos y eso no fue lo peor. Lo peor fue que no nos regresaron el dinero que habíamos dado de inicio. Porque el contrato lo decía. Entonces se imaginan. Y yo dije, Señor, ¿por qué no me dijiste con tiempo? ¿Por qué no me hablaste? ¿Por qué? Y en realidad Dios me habló desde el inicio que vi el lugar. Dios me dijo, este no es el lugar. Este no es el lugar. Eh, algunos como emprendedores vivimos tomando decisiones todos los días. ¿A quién debo contratar o a quién no? Invertir en algo, sí o no. Cerrar alguna venta o insistir en esa venta. Pero la mayoría que decidimos por emoción, por presión y por dinero. Eso es lo que todos hacemos normalmente como persona, como alguien, ¿verdad? Que andamos como hormiguitas que no conocemos bien de Dios. Y ahí es donde vienen los errores, porque no toda oportunidad es de Dios. Oigan esto clave, no toda oportunidad, nosotros creíamos que esa oportunidad que teníamos en ese lugar, Dios la había mandado, pero algunas son distracciones disfrazadas. Y en realidad lo que quería el enemigo era distraernos de lo que en realidad nos tenía preparado, que era este hermoso lugar que es donde estamos ahora. Proverbios 3, 5, 6 nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué significa eso? Que debo confiar en que Dios me va a hablar. Porque recordemos que nosotros somos seres humanos, que tenemos un libre albedrío, pero que tenemos que tener mucho cuidado en las cosas que son buenas o malas. Querramos o no, siempre tenemos un consciente o un subconsciente que nos dice qué está bien y qué no está bien. Y más cuando es en cosas de negocio. Si tienes un negocio y necesitas escuchar esto, hoy te voy a enseñar cómo empezar a identificar cuándo Dios te está hablando y cuándo es solo tu mente o tu ego. Pero ¿cómo Dios habla? La gran pregunta del millón, ¿será que nuestro Señor tiene una voz que en realidad nos habla? Yo tengo dos experiencias que en otro podcast les voy a dar más a detalle, pero yo tengo dos experiencias. Una, cuando mi niña revivió, Dios me habló y lo escuché. No fue algo invento mío, no estaba tomado, no estaba drogado, no, lo escuché. Y la segunda vez en mi proceso, en lo que estoy pasando todavía, un día en la cama con mucho dolor, ya diciéndole al Señor, ya no puedo más, llévame porque no aguanto. El Señor me habló. Yo se los puedo contar, yo sé cómo es la voz de Él,
Pero no siempre el Señor te va a hablar con una, ¿cómo se llama? Con una voz audible. El problema es que pocos sabemos escuchar esa voz que no es audible. Pero, ¿cuál podría ser esa voz o cómo podríamos detectar? Anteriormente les decía, hay veces es nuestro subconsciente que nos dice, eso está bien, eso está mal. Hay veces creemos que es un diablito o un angelito, ¿verdad? Que dice, hacelo o no hacerlo. Pero ¿cómo Dios nos habla? Bueno, nos habla, hay personas que les ha hablado como a mí, que nos ha hablado directamente y escuchamos la voz de Él. Pero hay otras maneras también que el Señor ya me ha hablado. Y una de ellas es paz o incomodidad interna, que es ese que les digo yo, el diablito o el angelito, a través de su palabra. Hombre, hay que leer la Biblia en este tiempo que he estado pasando en este proceso. Yo no era mucho de leer la Biblia y yo creía que el Señor hablaba la voz de Él y creía que la voz era como dice la Biblia, porque la Biblia fue suscrita por españoles y habéis hecho esto y esto. Entonces yo creía que a Dios hablaba así y decía qué aburrido. Entonces lo que hice fue buscar una versión más acomodada, ¿verdad? O más aterrizada a lo latino y poder escucharla. Yo soy más de escuchar las cosas. Creo que hoy le decía a uno de los muchachos, enséñame cómo puedo escuchar este texto que tengo acá porque me gusta más escuchar las cosas. Aparte de leer, ¿verdad? Otra cosa es bueno, como les decía, a través de su palabra, por medio de personas sabias. Pero ¿qué persona es sabia? Nuestros padres son sabios. Sean lo que sea, son personas que ya tienen tiempo de estar en este mundo, tienen años y años muy pasados de lo que nosotros nos pueden decir y qué recomendación nos pueden dar. Así que un consejo de un padre, de un hermano mayor que nosotros, nunca está de más escucharlo. Y las circunstancias que se alinean o se cierran. ¿Qué significa esto? Una circunstancia es, como nos pasó a nosotros, miramos el local, a mí no me gustó y a Tamara sí le gustó, a mi esposa, y yo nunca lo alineé a la idea que ella tenía. Entonces tuvo que haber un cierre. Y por eso les decía, estas 4 maneras es como debemos hacerlo. Dios no es confusión, es dirección. Hay veces creemos que porque tenemos tantas maneras como Dios nos habla, creemos que nos podemos confundir. No, déjeme decirle que no hay manera que nos podamos confundir y peor cuando es por negocio, cuando queremos una dirección de nuestro negocio. La dirección de Dios es clara y estás confundido todo el tiempo, no estás escuchando bien. Si la dirección que Dios te manda, vos estás confundido es porque no estamos escuchando bien. Estamos escuchando un montón de voces y no sabemos cuál es la voz de Dios. Y la voz de Dios es directa. Es una persona, es un sueño. Alguien en la calle te dice, mira, no es que te va a pasar esto, sino que mira, no sé, y a veces uno se queda, ¿por qué me dijo eso? ¿Qué es que sabe esta persona de mí? Dice 1 Corintios 14:33, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. A esto también lo acomodo a algo de que Dios no es un Dios de desorden. Por eso debemos ordenar siempre nuestras cosas más cuando se trata de negocio. Y por eso es este tema tan bonito que les traigo el día de hoy, porque tengo bastantes emprendedores que son creyentes, que son de Dios, y nosotros siempre oramos por ellos y siempre decimos que esta campaña o esta estrategia que vayamos a hacer, que sea bendecida, que sea prosperado para este cliente, porque en realidad nada funciona. Puede haber un mejor marketing del mundo, pero nada funciona sin con la mano de Dios. Si estás confundido constantemente, no estás escuchando bien o estás ignorando las señales. ¿Qué fue lo que pasó en el caso de nosotros? Estábamos ignorando señales. Van a decir ustedes, pero ¿qué hace Rafael hablando de este tema? Si él es marketero, es experto en redes sociales, esto, lo otro. Pero es que nada de esto funcionaría si no fuera con el camino de Dios. Y yo siempre se lo digo a los muchachos que están acá trabajando con nosotros y a la mayoría de nuestros clientes que he podido platicar con ellos y me conocen más a fondo. Nada de esto funcionaría si no le entregamos todas nuestras cargas al Señor. Y nadie te habla de esto en el mundo del emprendimiento. Todo gurú de marketing digital, todas las personas que se creen, ¿verdad?, los mejores que tenemos en el país, fuera del país, te dicen, esta es la clave para que tu negocio crezca. Pero ninguno te menciona, la clave es Dios, es buscar de Dios, saber en qué momento escucharlo. Porque como emprendedores tenemos mucha bulla a los lados. Que muy caro, que compra esto, que invertí en esto, como lo decía anteriormente. Pero ¿cuál es la verdadera voz de Dios? Y el error común que nosotros cometemos al escuchar tantas voces. Te voy a decir 3 errores que te están alejando de escuchar de Dios en tu negocio. Ojo, en tu negocio o en tu emprendimiento, o vos que vas a poner un negocio, a lo mejor escuchas este podcast y antes de montarlo puedes decir, voy a apuntar estas cosas. 1. Decidir primero y orar después. En mi vida ha pasado muchas veces eso. ¿Por qué?
Volviendo al ejemplo que les puse de la oficina, decidimos primero y después yo le pedí al Señor, que me guste, que me enamore, porque ya había agarrado el lugar y ahora estaba pidiendo al Señor que por favor pudiera enamorarme del lugar porque ya había metido las extremidades, ya habíamos pagado todo y eso no funciona de esta manera. ¿Cómo funciona? Pidiéndole primero a Dios un camino. Error número 2, buscar confirmación de lo que ya quieres. ¿Cuántas veces todos nosotros pedimos un consejo y el consejo que agarramos es el que queremos escuchar? Pero si ya nos dicen no, o sea, a mí me han dicho, Rafael, la paseaste, no hubieras agarrado, le hubiera dicho a Tamara, y si hubiera escuchado la otra parte, que me hubiera dicho, mira, hubieras hablado antes y le hubieras dicho a tu esposa de que yo hubiera agarrado mejor en no meterme a problemas con mi esposa. Y en realidad el problema fue mayor. Y tercero, no guardar silencio. Me cayó como un balde de agua fría cuando leí esto porque yo me quedé callado. Y fue el error más grande que tuve, haberme quedado callado y no poder dado ese paso para poder cambiarlo. Y sí, así es, me coscorronearon después. Pero bueno, muchos quieren que Dios apruebe decisiones. Estamos correctos de que queremos que Dios nos apruebe todo y más decisiones que ya hemos tomado. Eso no es una dirección, es una conveniencia. ¿Qué significa esto? Que le decimos a Dios, Señor, apróbame esto porque esto me conviene a mí. Pero es nuestra conveniencia, o sea, es lo que nosotros queremos, pero para Dios será lo que nos conviene. No busques de Dios, no busques que Dios bendiga tu plan. Busca entrar en el plan de Dios. Eso es lo que debemos de buscar siempre todo. Buscar entrar en ese plan de Dios. Yo estoy seguro que ese emprendimiento que querés montar, ese negocio que querés hacer, a esa persona que querés contratar, si vos lo pones primero en el plan tuyo, estoy seguro que Dios te va a respaldar esa decisión. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Y sigue diciendo, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En mi vida, no se imaginan, en este proceso, cuánto he clamado al Señor. Y le he dicho, Señor, saname, porque mi negocio me necesita al 100, mi familia me necesita al 100. Mis niñas me necesitan al 100, pero Dios está guardando este proceso para no estar al 100%, porque tiene un proceso, tiene un plan para mí, tiene un plan para todos ustedes que me están viendo y por eso ahora están viendo este tipo de podcast, que a lo mejor no lo van a ver millones, o a lo mejor sí, pero quienes nos van a ver, estoy seguro que lo van a guardar en su corazón. Escuchar a Dios requiere disciplina, no emoción. Ojo a eso, no le pidas a Dios que bendiga tu plan, entra en el plan de Dios. Ya vimos por qué es importante escuchar la voz de Dios en cada una de las decisiones. Ya vimos también cuáles son los errores que cometemos, pero ahora cómo activamos esa voz, porque muchos podremos decir y me dirán, pero es que Dios a mí no me habla, pero es que yo voy caminando y con costo y veces hasta me escucho yo. Y sí, y aunque nos pongamos a reír, yo lo decía antes, decía, ¿qué me va a hablar a mí el Señor? Ya, yo estoy descarriado, decía yo, no puedo, no voy a poder escuchar esa voz. Si queremos escuchar a Dios en nuestros negocios, tenemos que cambiar hábitos y entender que Dios sí habla. El problema es que estás demasiado ocupado para escucharlo. Qué importante esto. Dios sí habla, pero el problema es que estamos demasiado ocupados. Es como cuando tenemos mucha bulla. Hubo un tiempo en donde queríamos tomar muchas decisiones, un cambio, una transición de pasar de revista y pasar a agencia de marketing digital. Tenía mucha bulla alrededor, tuve un montón de opciones, buscar un trabajo nuevo, vender lo poco que había comprado y pues montar otro tipo de negocio, decirle a mi esposa de que los dos buscáramos un trabajo diferente y todo se me acumuló y yo dije, pero ¿qué voy a hacer? Y sí lo puse en las manos del Señor y el Señor me dijo, vamos, va para adelante. Y me puso personas, Estelita que la conocen, que se me buscaron y me dijeron, Rafael, no tire el negocio, yo puedo ir a trabajar, deme lo que usted quiera. Entonces encontré personas, no solo a ella, encontré muchas personas que nos quisieron apoyar en su momento, hallamos el lugar para poderlo hacer y estamos acá. ¿Por qué? Porque en realidad cambiamos un hábito y es que dejamos de escuchar tanta bulla y escuchar lo que Dios quería. Hay veces es complicado, porque a veces el Señor dice, vende todo, deja todo y sígueme. Hay veces decimos, no, Señor, ¿cómo voy a dejar todo? Pero es complicado. Hay veces el Señor te habla de otra manera y te dice, deja de escuchar las tonterías y escúchame a mí. Pero ¿cuáles pueden ser esa y cómo podemos activar esa voz? 1, tiempo diario con Dios, aunque sean 10 minutos. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a escuchar música? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a mirar el teléfono? Si nos hemos detenido alguna vez en cuánto tiempo pasamos viendo el feed o reels en las redes sociales. ¿Cuánto tiempo pasamos viendo una serie de Netflix? ¿Cuánto tiempo pasamos viendo una película? Nosotros solo le vamos a regalar 10 minutos. Y le quiero dar este reto a todo el que me esté escuchando. De ahora en adelante, regalarle 10 minutos al Señor y ponerle todos tus problemas y todas tus ideas que tengas sobre el negocio o sobre tu vida a Él. Y se las cuentes como cualquier persona. Escribir lo que sientes y percibes. Número 2. Es bonito. Yo soy bueno a escribir. Yo cada vez que tengo una idea, yo lo escribo y después se lo doy a los muchachos. Entonces me dicen, muchachos, este señor está loco, o Rafael está loco, pero
¿Qué puedo hacer? A veces se me ocurren las ideas y les digo, miren, voy a comprar tal cosa porque siento que esto nos puede servir. Y miren, esto lo quiero cambiar porque a lo mejor me gustó. Y porque lo apunto, pa, ya. Y se los paso a ellos. Tomar decisiones con calma. Ay, volvemos al tema de lo que había hecho. No tomé una decisión con calma el día que decidimos agarrar ese lugar porque estábamos desesperados. Un día de esto hablaba con mi esposa porque estamos buscando una persona que nos pueda ayudar en la casa. Y estábamos desesperados porque ya viene el momento en que ella va a tener que venir y no tenemos todavía alguien que nos cuide ahí en la casa. Y estamos en el proceso, no la hemos encontrado. Pero yo le digo a ella, ten paciencia. Dios va a llevar a la persona indicada. Dios va a llevar a esa persona que en realidad necesitamos. Y estoy seguro que cuando llegue es la correcta. Pero no podemos hacer ni meter a alguien que no conocemos a nuestros hogares, a cuidar a nuestros hijos, si ni siquiera sabemos de dónde vienen. Y por último, buscar el consejo correcto. Muchos de los muchachos que están acá trabajando con nosotros, muchos de ellos entran a mi oficina y me dicen, Rafael, mire, me está pasando esto y esto y esto. ¿Qué hago? Es complicado para mí porque yo, como jefe, tratamos de evitar, ¿verdad?, involucrarnos en la vida personal de los muchachos, pero cuando uno es parte, ¿verdad?, de lo que Dios manda y de lo que Dios quiere, ¿por qué no podemos dar un consejo? ¿Por qué no podemos decirle, mira, no te metas a eso, mejor anda por este camino, busca de Dios? Porque ellos saben que yo jamás les voy a dar un mal consejo. Y aquí, un empresario que decide en caliente pierde dinero. Volverle a contar mi experiencia, ya saben pues cuánto perdí. Fueron $500, imagínense. Uno que escucha, construye. Ya después cuando conseguimos este lugar, fue con bastante paciencia, pero al mismo tiempo con los tiempos de Dios. Con paciencia nosotros al decidir, pero Dios dijo, mañana tienen que firmar. Y yo creo que aquí tengo a un testigo, cuando vine a firmar aquí este lugar, vine con él y yo venía temblando así, le hacía la mano y yo, otros $500 perdidos, decía yo, pero lo hizo. La velocidad en decisiones sin dirección te sale caro. A mí me salió muy caro. Porque decidir rápido sin dirección es la forma más cara de fracasar. Santiago 1:5 dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Yo le pido todos los días al Señor sabiduría, porque después todo lo demás, ¿cómo va a venir? Por añadidura. Dios no está escondido, no está debajo de una mesa, no está debajo de tu cama, no está en oscuridad. Hoy escuchaba rapidito y decían, ¿por qué oras con los ojos cerrados? ¿En qué parte de la Biblia dice que tenemos que orar con los ojos cerrados? Si vamos a bendecir una comida, ¿por qué no bendecimos? Gracias, Señor, por estos huevitos, por este café, por este gallo pinto tan sabroso. Porque tenemos una ideología de que creemos de que nos ha enseñado que nos tenemos que cerrar los ojos. Así que Dios no está escondido, recuerda eso. Quien está distraído, sopo. Tu negocio no necesita solo estrategia. Recuerdo que el eslogan de Vecino, agencia Vecino, dice experiencia, estrategia y publicidad. Pero no necesitamos solo eso. Creo que tengo que meter algo de Dios también ahí. Tu negocio no necesita solo estrategia, necesita una dirección divina, dirigida o que viene directamente de Dios. Imagínese tomar decisiones con paz, con claridad, sin arrepentimientos. Al final eso cambia todo. No se trata de ser perfecto, se trata de ser guiado. Cuando Dios dirige, el resultado siempre tiene un propósito. Salmos 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Si este episodio te habló, compartirlo con alguien que esté tomando decisiones importantes el día de hoy. Todos los días tomamos decisiones nosotros, hasta cuando nos vamos a bañar, hasta cuando tomamos el vehículo. Yo siempre que agarro el carro y le digo, Señor, seas tú guiándome en el camino, porque uno cuando toma un vehículo es un arma de doble filo. Y si quieres más contenido así, como el que estás viendo ahorita, seguinos, porque aquí no solo hablamos de negocio y de marketing digital, hablamos de propósito, el propósito que Dios está poniendo en tu vida. Así que recuerda, soy Rafael Rivera, CEO de Agencia Vecino, entrenador de varias empresas en marketing digital, estratega de marketing digital, experto en redes sociales y marketing digital también. Así que puedes escribirnos, recuerda seguirnos, comentar si te ha gustado este episodio y qué te gustaría que habláramos en el cuarto, vamos ya, de estos nuevos podcasts con propósito. Así que gracias, que Dios me los bendiga y aquí estamos. Antes decíamos en Vecineando al Aire, aquí hablamos de todo, pero no de cualquier cosa, ¿te acordás, Diego? Olviden eso, aquí no hablamos de todo. Ahora aquí hablamos con propósito y con el propósito que Dios está mandando a tu vida.